El calor de la tarde se tendía sobre la estepa como una tapa de metal. Entonces la tierra empezó a tronar. Era un sonido con olor a diésel y a miedo. Y no se detenía. Ahí debe comenzar la historia de cómo las tripulaciones del Su-152 dejaron fuera de combate a los tanques pesados alemanes en Kursk, no con un diagrama de acero, sino con un campo lleno de hombres cuyo trabajo era tomar las máquinas monstruosas y bien blindadas de la Wehrmacht y volverlas inofensivas por cualquier medio necesario. La idea central es clara y despiadada. Estas tripulaciones no ganaron perforando la armadura gruesa y pulida de los Tiger I o los Panther. Ganaron al pensar en esos colosos como problemas de recuperación, como motores y orugas y cuerpos humanos que había que quebrar, no solo atravesar. El Su-152 nació de la improvisación, una pieza de artillería montada sobre un chasis de tanque. Ese desajuste fue su mayor virtud en el saliente de Kursk. Detrás de una casamata baja e inclinada iba un cañón obús de 152 milímetros, un arma pensada para lanzar demolición, no para morder el blindaje. Desde la ranura estrecha del visor del tripulante, la frente del tanque enemigo se veía casi aristocrática, una placa frontal alta y plana, pernos, y una cúpula de mando como corona. Para el Su-152, con dotación reducida, atacar esa corona de frente era suicida. Así que las tripulaciones aprendieron a tratar al enemigo no como un blindaje al que superar con fuego, sino como una máquina que había que deshacer. En las primeras horas del encuentro, los hombres de las baterías de Su sintieron lo que toda tripulación de tanque conoce. El universo se reduce al ancho de una mira y al tic-tac de un reloj. Sus artilleros debían dominar el temperamento del obús, el largo retroceso en dos etapas que hacía difícil el tiro directo preciso a corta distancia. La forma en que el proyectil pesado hacía temblar todo el vehículo como un infarto. Pero el retroceso también traía oportunidad. Un solo proyectil de alto explosivo de 152 milímetros impactando el suelo junto a un Tiger I podía enviar una onda de choque a su tren de rodaje, cortar pernos de las ruedas de rodaje, hacer saltar eslabones de la oruga y romper las barras de torsión. No todo impacto haría una explosión limpia y gloriosa a través de la placa frontal. Muchas de las inutilizaciones eran muertes feas y mecánicas, un hueco entre ruedas de rodaje, un bloque de motor agrietado, líneas de combustible reventadas que volvían el capullo blindado de una tripulación en un horno. El paisaje psicológico era tan importante como el físico. Las tripulaciones de tanques alemanes confiaban en su blindaje. Avanzaban como campanas de catedral dentro de una fortaleza de acero, seguros de que las placas frontales gruesas se reían de casi cualquier golpe. Las tripulaciones de los Su-152 enfrentaron esa confianza de frente. Aprendieron cómo se podía fabricar el miedo. Una salva que golpeara la tierra al frente podía lanzar tierra y metralla a las ranuras de visión, podía atascar torretas y hacía que los comandantes ordenaran maniobras lentas y cautelosas. Cuando un tanque pesado cojeaba y se detenía, los demás dudaban, se formaba un nudo en el campo. La disciplina de fuego soviética convertía esa parálisis momentánea en oportunidad. Un tiro de seguimiento al tren de rodaje, otro a la cubierta del motor, y el tanque supuestamente invencible quedaba hecho un armatoste, con humo saliendo por sus rejillas de ventilación. La vista de un Tiger, uno detenido, con su tripulación saliendo parpadeando desde el metal en llamas, cortó el mito alemán de la invulnerabilidad, tan claro como un proyectil que corta un tanque de combustible. Había peculiaridades técnicas que favorecían el enfoque soviético. Eran verdades ocultas que muchos comandantes pasaban por alto. El proyectil del obús ML-20S no necesitaba penetración directa para ser letal. Su radio de explosión y sus patrones de fragmentación estaban optimizados para demolición. Si impactaba cerca del costado de un Panther, las esquirlas podían cortar los mecanismos de control o perforar las placas del techo, delgadas, y detonar la munición almacenada. Las tripulaciones de los CU aprendieron a disparar a puntos débiles específicos, no siempre visibles desde fuera, los puntos de unión de la oruga, la brida alrededor de la escotilla del motor, las uniones donde los rodamientos de las ruedas de rodaje se encuentran con los ejes. Un estallido en esos lugares podía inmovilizar un tanque para siempre. Otra ventaja poco conocida era la masa del Su. El chasis tomado de un tanque pesado hacía que el cazador se sintiera como un búnker. Las tripulaciones que podían atrincherarse en laderas inversas daban y recibían castigo mientras sus proyectiles grandes hablaban. El entrenamiento y el temperamento importaban.
Muchas tripulaciones de Su-152 eran artilleros enviados al servicio acorazado, hombres entrenados para contar ángulos y alcances, no para la cercanía súbita de los combates en torreta. Ese instinto de artillería favorecía lo deliberado, preparar y golpear. Antes que duelos impulsivos, medían las distancias en pasos y en segundos, aprendieron a retener el fuego hasta que el enemigo cayera en una trampa que maximizara la onda de choque. También había restricciones de suministro que moldeaban la táctica. La munición para un cañón de 152 milímetros era pesada y escasa. Cada proyectil era precioso. Las tripulaciones debían hacer que cada uno contara. Esa escasez imponía disciplina. Paradójicamente los volvía más mortales. Sus disparos no eran una tormenta de ametralladoras, eran un martillo medido y devastador. El campo de batalla en Kursk se volvió un teatro de errores inducidos y de ingenio al instante. Una tarde, una batería de Su-152 yacía oculta detrás de una loma. Un pelotón de Tiger I coronó una cresta. Los Tiger avanzaron con brío, ajenos a la amenaza que no veían. El primer proyectil golpeó el suelo a unos 5 metros del Tiger de punta. La tierra absorbió la explosión y la transmitió en un martilleo que sonó como 1000 botas. Las orugas del tanque de cabeza se descarrilaron. Una barra de torsión se fracturó. Por un brevísimo segundo, el monstruo blindado se estremeció y se escoró. El comandante alemán ordenó marcha atrás y luego se detuvo. Lo confundieron los indicadores que parpadeaban y las rejillas que escupían humo negro. Entonces disparó el segundo Su-152. Un impacto vertical y preciso en la cubierta del motor escupió llamas. La tripulación trepó hacia afuera en una ráfaga de humo y maldiciones. En ese torbellino, 2 demoliciones quirúrgicas y concentradas. Todo el avance alemán se quedó sin dientes. Fue el momento de revelación del campo de batalla. No importaba tanto la capacidad del cañón para perforar el blindaje. Importaba su poder para dejar inmóvil al tanque, para forzar a las tripulaciones humanas a la fría aritmética de escapar o rendirse. En el clímax de esos encuentros, los sentidos traicionaban a los hombres. El aire estaba espeso con el sabor a cobre de la cordita y con el golpe metálico cuando las orugas se soltaban. Un zumbido agudo y hipnótico del acero que se enfriaba, y por encima de todo los gritos apagados de la estática de radio y las voces humanas dando órdenes. Una tripulación de Su-152 que lograba un impacto acertado sentía un alivio extraño y un cansancio súbito, del tipo que llega cuando se agota una descarga de adrenalina. No habían destrozado un blindaje frontal legendario, habían hecho algo más silencioso e implacable, habían tomado un tanque enemigo operativo y lo habían vuelto chatarra. Un obstáculo que no se abalanzaría sobre la infantería ni cubriría un ataque. Esas victorias no salían baratas. Las tripulaciones de los Seu pagaban con sangre por cada enemigo inutilizado. Los alemanes, cuando podían, pedían artillería o bombarderos en picada. Podían rematar lo que había empezado un proyectil de 152 milímetros. A muchos tanques dañados les vaciaban el combustible y los dejaban ardiendo en la estepa. Sus tripulaciones morían o quedaban prisioneras. Las fábricas soviéticas siguieron alimentando el frente con Su-152. Pero la producción no podía reemplazar a los hombres curtidos, esos cuyos ojos habían aprendido las distancias y cuyas manos estabilizaban esos proyectiles pesados. El costo humano quedó escrito en nombres perdidos. Al final importaba menos la tecnología, importaba más una combinación de propósito, improvisación y una claridad brutal de objetivo. Las tripulaciones de los Su-152 cambiaron la dinámica del combate de tanque contra tanque. No fue inventando un proyectil antiblindaje mejor, sino replanteando al enemigo como algo que había que sabotear, inmovilizar y dejar inservible. Sus victorias en Kursk ilustraron una verdad más amplia sobre la guerra moderna, que la victoria a menudo nace de la capacidad de quitarle opciones a un adversario, más que de aniquilar sus medios por completo. Para quien se ha arrastrado a un compartimiento de combate estrecho y ha escuchado cómo el mundo se pliega en la estrechez de una mira. Esa lección es íntima y punzante. Cuando los cañones callaron y el humo se aclaró en esos campos de Kursk, durante décadas los campesinos encontrarían fragmentos de vainas de proyectil de 152 milímetros y eslabones de oruga retorcidos. Las máquinas quedaron, las historias quedaron.
Las tripulaciones del Su-152 hicieron algo práctico y profundo, demostraron que incluso el arma más temible podía ser vencida. Lo lograron al romper las pequeñas cosas que la mantenían en marcha. Los pasadores de oruga, las líneas de aceite, los nervios de las tripulaciones, hasta que la gran máquina quedaba inmóvil. Por eso sus acciones importaron, no porque destruyeran el mito de la invencibilidad blindada de un solo golpe, sino porque le enseñaron a una generación a hacer manejable lo imposible, un disparo preciso y demoledor cada vez.